Mis padres testificaron contra mí bajo juramento. Dijeron que lo forjé todo. El jurado me miró fijamente como si fuera una especie de criminal. No me defendí. No dije una sola palabra porque sabía algo que ellos no sabían. El abogado de ellos se paralizó cuando el juez se inclinó hacia adelante y dijo con calma: «Traigan al testigo». Por un momento, toda la sala del tribunal quedó en silencio. Se podía oír el débil zumbido de las viejas luces fluorescentes sobre nosotros, de esas que siempre parecían zumbar más fuerte cuando la gente dejaba de respirar. Mi madre bajó la vista. Mi padre apretó su agarre en la barandilla de madera frente a él. Y yo permanecí allí perfectamente quieta. Después de 20 años sirviendo en la Armada, aprender a mantener la calma bajo presión se había convertido en una segunda naturaleza para mí. Pero nada en mi vida me había preparado para este momento. Porque las personas sentadas al otro lado de esa sala no eran extraños. Eran mis padres. El edificio del tribunal en el condado de Fairfax no era nada ostentoso. Ladrillo rojo por fuera, paredes beige por dentro, viejos bancos pulidos y lisos por décadas de manos preocupadas. Había pasado por esas puertas antes, pero nunca así. Nunca como la acusada. El aire de la mañana había sido fresco cuando salí de mi coche. Principios de otoño en Virginia, el tipo de mañana fresca en la que los árboles apenas empiezan a ponerse naranjas. Para la mayoría de la gente, era solo otro martes. Para mí, era el día en que mi vida podría desmoronarse. Cuando entré en la sala del tribunal, lo primero que vi fue a mi madre. Parecía más pequeña de lo que recordaba. La edad había curvado sus hombros. Su cabello, antes oscuro, se había vuelto plateado. Se sentó junto a mi padre, agarrando su bolso con ambas manos. Ninguno de los dos me miró. Eso dolió más que cualquier cosa que el fiscal diría después. Mi nombre es Emily Carter. Tengo 62 años y hasta hace 6 meses, pensé que mis padres confiaban en mí. El juez entró en la sala y todos se pusieron de pie. El sonido de las sillas raspando el suelo resonó por toda la sala. Yo me puse de pie, con las manos entrelazadas frente a mí, de la misma manera que había estado de pie durante innumerables reuniones militares a lo largo de los años. Serví 21 años en la Armada de los Estados Unidos. La mayor parte de ese tiempo trabajé en inteligencia, apoyando operaciones SEAL en el extranjero. Afganistán, Irak, lugares donde las decisiones tenían consecuencias que se medían en segundos y vidas. En el ejército se aprende disciplina. Se aprende paciencia, y se aprende a esperar. Esa última lección fue la que me llevó a través de este juicio. Porque mientras todos los demás en esa sala creían una historia sobre mí, yo sabía la verdad. El fiscal comenzó a exponer el caso. Según los documentos presentados, yo había falsificado registros corporativos para transferir ilegalmente acciones de propiedad de la empresa de mi familia. La empresa se llamaba Carter Defense Systems. Mi abuelo la fundó en 1968, construyendo equipos de radio para barcos de la Armada. A lo largo de las décadas, había crecido hasta convertirse en un importante contratista de defensa, comunicaciones por satélite, redes militares seguras, contratos gubernamentales por valor de miles de millones de dólares. En papel, mis padres aún controlaban la mayor parte de la empresa. Pero después de que mi abuelo falleciera, hubo complicados acuerdos de fideicomiso con respecto a la futura propiedad. Ahí es donde comenzó la acusación. Según la fiscalía, yo había alterado los documentos de fideicomiso para otorgarme el control de casi $5.000 millones en acciones de la empresa. $5.000 millones. El número sonaba irreal cada vez que alguien lo decía en voz alta. Yo no necesitaba $5.000 millones. Tenía una pensión militar, una casa modesta cerca de Annapolis y una vida de la que estaba orgullosa. Pero el jurado no me conocía. Para ellos, yo era solo otra ejecutiva corporativa acusada de fraude. El fiscal llamó al primer testigo, mi padre. Sentí algo apretarse en mi pecho mientras caminaba hacia el estrado. Levantó su mano derecha y juró decir la verdad. Había visto a ese mismo hombre enseñarme a andar en bicicleta, ayudarme con la tarea de álgebra, estar en la entrada cuando me fui para el campamento de entrenamiento de la Armada. Y ahora estaba sentado a 10 pies de distancia de mí, testificando que lo había traicionado.
Ella manipuló los documentos, dijo, su voz áspera pero firme. Confié en ella porque es mi hija. Pero lo que hizo, no estuvo bien. Cada palabra caía como un peso sobre mi pecho. Mi abogado se inclinó hacia mí. Emily, podemos impugnar esto durante el contrainterrogatorio, susurró. Negué con la cabeza ligeramente. Todavía no, porque la ira solo empeoraría las cosas. Y la verdad no necesitaba ira. El fiscal entonces llamó a mi madre. Su voz tembló cuando habló. Nunca creí que Emily haría algo como esto, dijo suavemente. Pero los registros muestran su firma. Cerré los ojos por un momento. Realmente lo creían. Esa comprensión dolió mucho más que las propias acusaciones. En algún momento del camino, alguien les había convencido de que yo era capaz de destruir a nuestra familia. Cuando terminó su testimonio, el fiscal presentó los documentos, correos electrónicos impresos, registros de autorización digital, formularios de enmienda de fideicomiso con mi nombre. Para cualquiera que los viera por primera vez, la evidencia parecía convincente. El jurado estudió los papeles cuidadosamente. Varios de ellos me miraron, curiosos, sospechosos, tratando de decidir quién era yo. Mi abogado se puso de pie. Su señoría, la defensa solicita un breve receso. El juez asintió. 15 minutos. La gente empezó a salir de la sala. Las conversaciones llenaron el pasillo exterior. Mi abogado se volvió hacia mí. Emily, necesitas explicar algo, dijo en voz baja. Si no alteraste esos documentos, tenemos que demostrarlo. Lo sé, dije con calma. Él frunció el ceño. No pareces preocupada. No lo estoy. Me miró por un momento. ¿Por qué? Entrelacé mis manos igual que lo había hecho durante innumerables interrogatorios militares. Porque la verdad está a punto de entrar por esa puerta. De vuelta en la sala del tribunal, el jurado regresó a sus asientos. Mis padres estaban sentados en silencio al lado opuesto de la sala. Mi madre finalmente me miró. Nuestras miradas se encontraron por un solo segundo. Había confusión en la suya. Dolor también. Deseé poder decirle todo en ese momento, pero el momento importa, especialmente en el tribunal. El juez se ajustó las gafas y revisó el expediente del caso. Luego habló. Consejo, el tribunal ha sido notificado de la llegada de un nuevo testigo. El fiscal pareció sorprendido. Mi abogado simplemente asintió. Yo permanecí en silencio porque había estado esperando meses este momento. El juez golpeó su bolígrafo ligeramente contra el estrado. Traigan al testigo. Cuando el juez dijo, traigan al testigo, las puertas de la sala del tribunal aún no se habían abierto. El alguacil salió al pasillo para escoltar a quien quiera que fuera adentro, y por un breve momento todo se detuvo. El jurado se movió en sus asientos. Los papeles susurraron. Mi padre se aclaró la garganta. Yo me senté en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa, esperando. Pero la historia de cómo llegué a esa silla, acusada por mis propios padres de falsificar documentos por valor de miles de millones de dólares, no comenzó en esa sala del tribunal. Comenzó más de 40 años antes, en 1981, en una modesta casa de ladrillo en las afueras de Norfolk, Virginia. Mi padre había sido ingeniero de la Armada entonces, trabajando largas horas en el astillero. Mi madre enseñaba cuarto grado en una escuela pública a unas pocas millas de distancia. No éramos ricos, ni mucho menos. Pero teníamos algo que importaba más en esos días, estabilidad. Mi padre creía en la disciplina. Mi madre creía en la paciencia. Entre los dos, crecí aprendiendo que la responsabilidad no era opcional. Era esperada. La empresa Carter Defense Systems existía entonces, pero no era nada parecido a lo que eventualmente se convertiría. Mi abuelo la dirigía desde un almacén convertido cerca de los muelles. Construían equipos de comunicaciones para embarcaciones navales, radios, transmisores cifrados, hardware simple del que los marineros dependían cuando las tormentas interrumpían las señales estándar. Pasé muchas tardes allí cuando era adolescente. El almacén siempre olía levemente a soldadura y aceite de máquina.
El abuelo me sentaba en un taburete junto a su banco de trabajo y me explicaba las cosas con la voz cuidadosa y firme de un hombre que creía que el conocimiento debía transmitirse lentamente. Un buen equipo salva vidas, solía decir. Nunca olvides eso. Y no lo hice. Para cuando me gradué de la escuela secundaria en 1982, la Armada se sentía como el camino natural para mí. Mis padres no se sorprendieron cuando me alisté. Mi madre lloró, por supuesto, pero mi padre simplemente asintió. Sirve bien, me dijo. Y así lo hice. El campamento de entrenamiento en Great Lakes fue la primera prueba real. Mañanas frías, largos ejercicios, presión constante, pero el ejército me venía bien. Descubrí algo sobre mí misma durante esos primeros años. Tenía una mente tranquila bajo estrés. Mientras otros entraban en pánico, yo me concentraba. Esa cualidad eventualmente me impulsó hacia el trabajo de inteligencia. A principios de la década de 1990, estaba estacionada en el extranjero, apoyando operaciones conectadas con unidades de guerra especial, incluidos equipos SEAL que operaban en regiones inestables. Mi trabajo no era glamoroso, no había heroísmos de película, en su mayoría análisis, informes satelitales, transmisiones cifradas, evaluaciones de amenazas, pero la información que manejábamos importaba. A veces, las vidas dependían de ello. Serví a través de múltiples despliegues, a través de guerras que los estadounidenses en casa solo veían en los titulares, a través de largos meses lejos de la familia. Durante todo ese tiempo, el negocio familiar Carter siguió creciendo. Mi abuelo falleció en 1998, dejando la empresa principalmente bajo el liderazgo de mi padre. Los contratos gubernamentales expandieron rápidamente la empresa a principios de la década de 2000, satélites de comunicación, redes seguras en el campo de batalla. Para cuando cumplí mi 20º año en la Armada, Carter Defense Systems se había convertido en un contratista importante. Seguí el crecimiento desde lejos. Mis padres lo mencionaban durante las llamadas telefónicas. Tu padre firmó otro contrato con el Pentágono, diría mi madre con orgullo, pero nunca estuve profundamente involucrada. Mi enfoque siguió siendo el servicio. Cuando finalmente me retiré de la Armada a los 59 años, la transición a la vida civil se sintió extraña al principio. Durante 2 décadas, mis días habían estado estructurados por reuniones de misión y horarios operativos. De repente, tenía mañanas tranquilas, sin informes, sin reuniones clasificadas, solo vida normal. Fue entonces cuando mi madre llamó. Su voz sonaba cansada. Emily, dijo, tu padre podría necesitar ayuda en la empresa. Conduje hasta Virginia la semana siguiente. El edificio de la sede no se parecía en nada al almacén de mi abuelo. Paredes de cristal, controles de seguridad, oficinas ejecutivas, pero dentro la cultura aún conservaba vestigios de los viejos tiempos. La gente que había trabajado allí durante décadas me saludó calurosamente. Tu abuelo estaría orgulloso, me dijo un técnico durante un recorrido. Yo también lo creía. Al menos al principio, porque una vez que empecé a revisar los informes internos de la empresa, algo no me parecía bien. Ciertas transferencias financieras parecían complicadas. No ilegales exactamente, pero innecesariamente complejas, fondos que se movían entre cuentas subsidiarias, contratos que se dirigían a través de canales financieros poco familiares. Lo mencioné suavemente durante una reunión con el director financiero de la empresa, mi primo Daniel. Daniel Carter era 8 años menor que yo. Se había unido a la empresa a mediados de la década de 2000 después de terminar un MBA. Pulido, seguro de sí mismo, el tipo de hombre que siempre usaba relojes caros. Cuando le pregunté sobre las irregularidades, sonrió con calma. Solo una reestructuración normal, dijo. Pero su explicación se sentía demasiado ensayada. Durante las siguientes semanas, revisé más documentos en silencio. Comenzaron a surgir patrones, pequeñas inconsistencias, firmas que aparecían en formularios digitales en momentos en que los ejecutivos estaban viajando, registros de aprobación que no coincidían con las comunicaciones internas. Nada que probara inmediatamente el fraude, pero suficiente para generar preocupaciones. Empecé a redactar un informe. Nada formal todavía, solo notas. Fue entonces cuando todo salió mal.
3 meses después, mis padres convocaron una reunión de emergencia con la junta directiva de la empresa. Cuando entré en esa sala de conferencias, esperaba discutir preocupaciones financieras. En cambio, mi padre deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. Dentro había documentos que mostraban acuerdos de fideicomiso modificados, transferencias de propiedad, aprobaciones electrónicas con mi nombre. Y según esos documentos, yo había intentado tomar el control de casi $5.000 millones en acciones de la empresa. Recuerdo haber mirado las páginas durante mucho tiempo. Luego dije en voz baja, estas firmas no son mías. Mi padre no respondió. Mi madre solo bajó la vista. Daniel estaba sentado al otro lado de la mesa perfectamente quieto. 2 semanas después, comenzó la investigación federal. Y 6 meses después de eso, yo estaba sentada en un tribunal de Virginia mientras mis padres testificaban que los había traicionado. De vuelta en el presente, el alguacil regresó por las puertas de la sala del tribunal. Su señoría, dijo, el testigo ha llegado. El juez asintió. Respiré lentamente. Al otro lado de la sala, Daniel se movió ligeramente en su silla, y por primera vez desde que comenzó el juicio, noté un destello de preocupación en sus ojos. Las puertas de la sala del tribunal se habían cerrado de nuevo después del anuncio del alguacil, y el juez decidió abordar un asunto de procedimiento antes de que entrara el testigo. Los abogados comenzaron a discutir en voz baja sus papeles en sus mesas. Pero mi mente ya se había ido a otro lugar. Volviendo al día en que todo realmente se desmoronó. Porque las acusaciones contra mí no habían surgido de la nada. Alguien las había plantado. Y el hombre sentado a 10 pies detrás de mis padres era quien había escrito la mentira, Daniel Carter, mi primo. Cuando éramos niños, Daniel solía pasar los veranos en casa de mis abuelos en Norfolk. Era tranquilo en ese entonces, observador, siempre viendo cómo funcionaban las cosas. Mientras yo ayudaba al abuelo en el almacén, Daniel prefería sentarse en la oficina donde se guardaban los libros de contabilidad. Los números lo fascinaban, balances, márgenes de beneficio, informes de inventario. Incluso a los 16 años, podía explicar cosas sobre negocios que la mayoría de los adultos no entendían. Mi abuelo solía reírse de eso. Emily construye el equipo, decía. Daniel cuenta el dinero. En ese momento, sonaba inofensivo, tal vez incluso halagador. Pero la gente cambia con el tiempo, especialmente cuando el dinero se involucra. Cuando Daniel se unió a Carter Defense Systems a tiempo completo, la empresa ya se había convertido en un importante contratista gubernamental. Su MBA de Georgetown lo convirtió en un candidato atractivo para el liderazgo. En pocos años, se convirtió en director financiero. A la junta le gustaba, los inversores confiaban en él, y mis padres creían cada palabra que decía. No pensé mucho en ello mientras todavía estaba sirviendo en el extranjero. El ejército te enseña a confiar en tu familia, a creer que la gente en casa se está encargando de las cosas mientras estás fuera. Pero cuando regresé y comencé a revisar los registros de la empresa, la imagen no encajaba. La primera señal de advertencia provino de algo simple, un contrato de suministro. Una de nuestras subsidiarias había aprobado una gran compra de equipos de comunicaciones a través de una empresa de logística de terceros. Eso no era inusual, pero la estructura de precios no tenía sentido. El costo del equipo se infló en casi un 12%. Un 12% podría no sonar dramático, pero en un contrato por valor de $50 millones, esa diferencia importaba. ¿Mucho? Cuando rastreé el flujo financiero, el dinero pasó por 2 empresas fantasma antes de regresar a cuentas conectadas con una firma de inversión privada. El socio gerente de la firma, Daniel Carter. No lo enfrenté de inmediato. 20 años en inteligencia me habían enseñado el valor de la paciencia. En cambio, comencé a documentar todo en silencio, registros del servidor, historiales de transacciones, cadenas de correos electrónicos, patrones. Y cuanto más profundizaba, más claro se hacía. Daniel había estado desviando dinero de la empresa durante años. No de manera obvia, nunca en cantidades lo suficientemente grandes como para activar auditorías automáticas, pero constantemente. Millones aquí, millones allá. Suficiente para construir una fortuna sin levantar sospechas. Al menos eso es lo que él creía.
El verdadero problema para él comenzó cuando empecé a hacer preguntas. 3 días después de mi primera conversación con él sobre las irregularidades contables, algo extraño sucedió. Mis credenciales de acceso corporativo fueron restringidas repentinamente. Ya no podía entrar en ciertos archivos financieros. Cuando le pregunté al departamento de TI, me dijeron que el cambio provenía directamente de la oficina del director financiero. Daniel. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Él sabía que yo me estaba acercando. 2 semanas después, surgió la acusación. Daniel presentó a mis padres un conjunto de documentos, enmiendas de fideicomiso, autorizaciones de transferencia de acciones, formularios de aprobación digital, todos con mi firma electrónica. Según esos archivos, yo había intentado transferir legalmente la propiedad controladora de Carter Defense Systems a una cuenta fiduciaria bajo mi autoridad. Fue una afirmación audaz y devastadora. Mis padres no entendían los detalles técnicos de las firmas digitales o los sistemas de documentación corporativa. Solo vieron papeles que parecían oficiales. Daniel se los explicó con calma. Ella debe haberlo hecho después de regresar de la armada, les dijo. Probablemente pensó que nadie se daría cuenta. Para cuando entré en esa reunión de emergencia de la Junta, el daño ya estaba hecho. Los investigadores federales fueron contactados al día siguiente. 6 meses después, el caso llegó al tribunal. Pero Daniel había cometido un error. Un error que finalmente me salvó. Asumió que el auditor externo de la empresa había abandonado el país permanentemente. El señor Harold Reynolds había trabajado como auditor senior de cumplimiento de Carter Defense Systems durante casi 15 años. Un hombre cuidadoso, tranquilo, metódico. Rara vez hablaba durante las reuniones a menos que algo realmente importara. 3 meses antes de que surgieran las acusaciones contra mí, Reynolds había solicitado una licencia prolongada. Daniel les dijo a todos que había aceptado un trabajo de consultoría en el extranjero. La mayoría de la gente lo creyó, pero yo no. Porque 2 semanas después de que se presentaran los cargos contra mí, recibí una llamada telefónica. El número no me era familiar. La voz al otro lado sonaba cautelosa. «Señorita Carter». «Sí, soy Harold Reynolds». Casi se me cae el teléfono. «¿Dónde está?», pregunté. Él respondió en voz baja. Luego explicó todo. Antes de dejar la empresa, había estado realizando una revisión de cumplimiento de rutina de las transferencias financieras. Durante esa auditoría, descubrió irregularidades relacionadas con empresas fantasma vinculadas a Daniel. Había comenzado a recopilar pruebas, registros de acceso al servidor, registros de correo electrónico, rastros de autorización interna. Pero antes de que pudiera finalizar el informe, alguien dentro de la empresa intentó borrar partes del archivo financiero. Reynolds se dio cuenta de que estaba en peligro. Así que se fue en silencio, llevándose copias de las pruebas con él. Cuando las acusaciones contra mí se hicieron públicas, Reynolds entendió exactamente lo que había sucedido. Daniel había redirigido la culpa, y ahora la verdad tenía que salir a la luz. De vuelta en la sala del tribunal, el juez volvió a mirar al alguacil. ¿Está el testigo preparado para entrar? Sí, su señoría. Las pesadas puertas de madera se abrieron con un chirrido. Los pasos resonaron en el suelo. Giré ligeramente en mi silla y vi a Harold Reynolds caminando hacia el estrado de los testigos. Al otro lado de la sala, el rostro de Daniel Carter perdió su color. Harold Reynolds caminó lentamente hacia el estrado de los testigos. Parecía más viejo de lo que recordaba. Su cabello se había vuelto casi completamente blanco, y se apoyaba ligeramente en un bastón mientras pasaba junto al estrado del jurado. Pero sus ojos estaban firmes, tranquilos, concentrados, el tipo de ojos en los que confías cuando alguien está a punto de decir la verdad. Al otro lado de la sala, Daniel se movió en su silla de nuevo. Solo un pequeño movimiento. La mayoría de la gente no lo habría notado, pero después de 21 años trabajando en inteligencia, aprendes a leer a las personas con cuidado. Daniel estaba nervioso, y eso significaba algo importante. El alguacil ayudó al señor Reynolds a sentarse en la silla de los testigos. Él levantó su mano derecha y prestó juramento. ¿Jura decir la verdad,
Toda la verdad y nada más que la verdad. Sí, juro. Su voz era tranquila, pero clara. El juez asintió hacia el fiscal. Puede proceder. El fiscal se puso de pie lentamente, ajustándose las gafas. Señor Reynolds, comenzó. Usted anteriormente sirvió como auditor externo de cumplimiento para Carter Defense Systems. ¿Correcto? Así es. ¿Cuánto tiempo ocupó ese puesto? 15 años. El fiscal caminó unos pasos más cerca del jurado. Y durante ese tiempo, ¿fue usted responsable de revisar las transacciones financieras corporativas y los sistemas de autorización internos? Sí. Entonces, ¿estaría familiarizado con el proceso de aprobación digital de la empresa para los documentos de propiedad? Muy familiarizado. El fiscal se giró ligeramente y señaló la pila de pruebas ya presentadas durante el juicio. Señor Reynolds, ¿ha revisado los documentos presentados por la fiscalía? Los he revisado. Y en su opinión profesional, ¿muestran esos documentos que Emily Carter autorizó la transferencia de acciones de la empresa a un fideicomiso bajo su control? Reynolds hizo una pausa. Toda la sala del tribunal pareció inclinarse hacia adelante. Sí, dijo lentamente. Parecía que sí. Un leve murmullo pasó por el estrado del jurado. El fiscal asintió con una tranquila satisfacción. No más preguntas. Mi abogado se puso de pie inmediatamente. Su señoría, permiso para contrainterrogar. ¿Proceda? Se acercó al estrado de los testigos con calma. Señor Reynolds, durante sus 15 años como auditor, ¿observó usted personalmente a la señorita Carter manipulando registros corporativos? No. ¿Recibió alguna vez alguna queja con respecto a su conducta antes de estas acusaciones? No. Mi abogado asintió. Ahora, señor Reynolds, usted se tomó una licencia inesperada de la empresa poco antes de que surgieran estas acusaciones. ¿Correcto? Sí. ¿Por qué? Reynolds entrelazó sus manos. Porque descubrí algo preocupante durante una auditoría. ¿Qué descubrió? La sala del tribunal volvió a quedar en silencio. Reynolds giró la cabeza ligeramente, mirando directamente hacia el jurado. Descubrió un patrón de transferencias financieras no autorizadas que involucraban a empresas fantasma. Mi abogado esperó. ¿Quién controlaba esas empresas? Reynolds inhaló lentamente. Daniel Carter. Al otro lado de la sala del tribunal, la silla de Daniel chirrió ligeramente contra el suelo. El fiscal se puso de pie rápidamente. Objeción, su señoría. ¿Con qué fundamento? Especulación. Mi abogado respondió inmediatamente. El testigo está presentando los hallazgos de una auditoría oficial. El juez consideró la objeción por un momento. Denegada. El testigo puede continuar. Reynolds asintió. En el transcurso de 2 años, rastreé varias transferencias financieras a través de corporaciones intermediarias conectadas con el señor Carter. Estas transferencias desviaron fondos de la empresa a cuentas bajo su control. Los miembros del jurado intercambiaron miradas. Algunos comenzaron a tomar notas. Mi abogado volvió a hablar. Señor Reynolds, su investigación descubrió algo relacionado con los documentos de transferencia de propiedad presentados en este juicio. Sí. ¿Qué encontró? Reynolds miró directamente al juez. Encontré pruebas de que el rastro de autorización digital adjunto a esos documentos había sido manipulado. La expresión del fiscal se tensó. ¿Cómo así? Preguntó mi abogado. El registro del sistema mostró que las credenciales de autorización utilizadas para aprobar esos documentos fueron accedidas remotamente. ¿Desde dónde? Reynolds buscó en una carpeta junto al estrado de los testigos y sacó un informe impreso. La dirección IP se remonta a un servidor privado registrado a nombre de la firma de consultoría financiera de Daniel Carter. La sala del tribunal estalló en murmullos silenciosos. El juez golpeó el mazo una vez. Orden. Mi abogado continuó. Señor Reynolds, basándose en los hallazgos de su auditoría, ¿es posible que alguien que no sea Emily Carter haya creado esos registros de autorización? Sí,
dijo Reynolds con calma. De hecho, la evidencia sugiere fuertemente que las credenciales de la señorita Carter fueron copiadas y utilizadas sin su conocimiento. El fiscal se puso de pie de nuevo. Su señoría, solicitamos un breve receso. El juez miró los documentos que ahora se entregaban al secretario del tribunal. Luego negó con la cabeza ligeramente. No, creo que el tribunal se beneficiaría de escuchar el resto del testimonio. Mi abogado asintió. Una última pregunta, señor Reynolds. Señaló la mesa de la defensa donde yo estaba sentada en silencio. Basándose en los registros financieros que examinó, ¿recibió Emily Carter personalmente algún dinero de la supuesta transferencia de propiedad? No. ¿Intentó vender acciones de la empresa? No. ¿Se benefició de alguna manera financieramente de los documentos presentados por la Fiscalía? No. Mi abogado se giró hacia el jurado. No más preguntas. El juez se reclinó ligeramente en su silla. Al otro lado de la sala, el abogado de Daniel le susurró algo con urgencia, pero ya no importaba porque la verdad estaba empezando a salir a la luz lentamente, con cuidado, exactamente como debía ser. Por primera vez desde que comenzó el juicio, varios miembros del jurado me miraron de manera diferente. No con sospecha, sino con curiosidad y quizás incluso con duda. Mis padres permanecieron congelados en sus asientos. Los ojos de mi madre se movieron entre Reynolds y Daniel, tratando de entender, tratando de reconciliar lo que había creído con lo que estaba escuchando ahora. El juez golpeó su bolígrafo ligeramente en el estrado. Señor Reynolds, dijo, por favor, presente su informe de auditoría al tribunal. Los documentos fueron entregados al secretario. El juez revisó las primeras páginas con atención. Luego miró hacia la mesa de la fiscalía. Consejo, dijo con calma. Parece que la dirección de este caso puede requerir un examen más profundo. Al otro lado de la sala, Daniel Carter finalmente me miró. Durante meses, había evitado mi mirada. Pero ahora sus ojos se encontraron con los míos. Y en ese momento, la confianza que una vez tuvo había desaparecido, reemplazada por algo más, miedo. Cuando finalmente el miedo apareció en el rostro de Daniel, fue sutil. La mayoría de la gente en la sala del tribunal probablemente no lo notó. Su postura seguía siendo recta, su traje todavía perfectamente planchado. Pero la confianza que había llevado durante meses, la tranquila certeza de que su historia se mantendría, se había resquebrajado. Y una vez que aparecen las grietas, la verdad tiene una forma de abrirse paso. El juez estudió el informe de auditoría por unos momentos más. La sala permaneció en completo silencio. Luego levantó la vista. Señor Reynolds, dijo, el tribunal desea una aclaración sobre los registros de autorización digital a los que se hace referencia en su informe. Reynolds se ajustó las gafas. Sí, su señoría. Explique, por favor, cómo podrían haberse manipulado esos registros. Reynolds asintió. La empresa utiliza un sistema seguro de autorización digital para transacciones de alto nivel, comenzó. Los ejecutivos tienen credenciales cifradas que les permiten aprobar documentos financieros y legales de forma remota. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y esas credenciales se utilizaron en este caso? Sí, pero ¿usted cree que se utilizaron indebidamente? Reynolds entrelazó sus manos con calma. Sí, su señoría. Los registros muestran que las credenciales de la señorita Carter fueron accedidas desde un servidor remoto que no formaba parte de la red interna de la empresa. El juez volvió a golpear su bolígrafo. ¿Y de quién era ese servidor? Reynolds no dudó. De la firma de consultoría de Daniel Carter. Otra tranquila ola de murmullos se extendió por la sala del tribunal. El juez golpeó ligeramente el mazo. Orden. El fiscal se puso de pie lentamente. Su señoría, el gobierno solicita permiso para revisar esta nueva evidencia antes de continuar. El juez asintió. Concedido. Hubo una breve pausa mientras los abogados se movían hacia el estrado. Yo me senté en silencio en la mesa de la defensa, observando a mis padres. Los hombros de mi padre se habían puesto rígidos. Mi madre parecía pálida.
Durante meses, habían creído la explicación de Daniel, que yo había intentado manipular la empresa, que había falsificado documentos, que había traicionado a nuestra familia. Y ahora esa certeza estaba empezando a derrumbarse. No sentí satisfacción. No como la gente podría esperar en una historia de venganza. Lo que sentí en cambio fue algo más pesado, tristeza. Porque el verdadero daño no fue la acusación. Fue la distancia que había crecido entre nosotros. Después de varios minutos, los abogados regresaron a sus mesas. El juez volvió a mirar a Reynolds. Señor Reynolds, su informe indica que usted recopiló pruebas adicionales antes de dejar la empresa. ¿Es correcto? Sí, su señoría. ¿Qué tipo de pruebas? Registros de acceso al servidor, comunicaciones internas, registros de seguridad. El juez asintió hacia el alguacil. Por favor, presente los materiales. Reynolds abrió un pequeño maletín junto al estrado de los testigos. Dentro había varias carpetas y un disco duro portátil. El alguacil los llevó al escritorio del secretario. Reynolds volvió a hablar. 2 meses antes de que aparecieran las acusaciones contra la señorita Carter, descubrí transferencias financieras irregulares vinculadas a empresas controladas por el señor Daniel Carter. El abogado de Daniel se puso de pie de inmediato. Objeción. Exponga sus fundamentos. Respondió el juez. Relevancia. Mi abogado respondió con calma. El testimonio se relaciona directamente con el origen de los documentos falsificados. El juez asintió. ¿Denegada? Reynolds continuó. Las transferencias se estructuraron de manera que evitaran los umbrales de auditoría interna. Abrió una de las carpetas. Sin embargo, cuando examiné los registros de autorización, noté algo inusual. ¿Qué fue eso?, preguntó mi abogado. Múltiples aprobaciones financieras se habían ejecutado utilizando las credenciales de la señorita Carter mientras ella se encontraba físicamente en otro estado. El jurado empezó a tomar notas de nuevo. Un caballero mayor en la primera fila se ajustó las gafas y observó a Reynolds con atención. Mi abogado se acercó al estrado de los testigos. Señor Reynolds, ¿pudo usted determinar cómo se accedió a esas credenciales? Sí. ¿Cómo? A través de un servidor de inicio de sesión espejo. El juez frunció ligeramente el ceño. Explique eso en términos más sencillos. Reynolds asintió respetuosamente. Un servidor espejo permite a alguien imitar la identidad digital de otro usuario. En este caso, se copiaron las credenciales de la señorita Carter. ¿Y quién tenía acceso para crear un sistema así?, preguntó el juez. Reynolds se giró lentamente, mirando directamente a Daniel. El señor Carter lo hizo. El silencio en la sala del tribunal se sintió más pesado esta vez. Daniel se movió de nuevo en su silla. Su abogado se inclinó hacia él, susurrando con urgencia, pero el daño ya estaba hecho. Mi abogado hizo una última pregunta. Señor Reynolds, ¿la señorita Carter recibió algún beneficio personal de los documentos presentados en este juicio? No. ¿Autorizó ella la transferencia de acciones de la empresa? No. Basándose en sus hallazgos, ¿quién creó el rastro de autorización fraudulento? Reynolds respondió sin dudar. Daniel Carter. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron de repente. 2 investigadores federales entraron en silencio. Se acercaron a la mesa de la fiscalía y hablaron brevemente con el fiscal principal. La expresión del fiscal cambió casi de inmediato. Se puso de pie. Su señoría. El juez levantó la vista. Sí. Basándonos en las nuevas pruebas presentadas por el testigo y la información proporcionada por los investigadores federales, el gobierno solicita permiso para modificar la dirección de este caso. El juez se reclinó ligeramente. ¿De qué manera? El fiscal miró a Daniel. Creemos que el tribunal debería considerar la posibilidad de que el señor Daniel Carter sea responsable de la actividad fraudulenta originalmente atribuida a la señorita Carter. Daniel se puso de pie bruscamente. Eso es ridículo, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Mi prima ha estado manipulando esta empresa durante meses.
Siéntese, señor Carter, interrumpió el juez con firmeza. Daniel dudó, pero se sentó. El juez miró a los investigadores federales que ahora estaban de pie cerca de la puerta. Caballeros, dijo con calma. ¿Tienen algo que añadir? Uno de ellos dio un paso adelante. Sí, su señoría. Sostuvo una delgada carpeta. Esta mañana, obtuvimos registros financieros adicionales relacionados con la firma de inversión privada del señor Carter. El juez asintió. Por favor, preséntelos. Mientras los documentos eran entregados al secretario, el juez se dirigió al jurado. Miembros del jurado, dijo con calma. Este tribunal hará un breve receso mientras se revisa la nueva evidencia. El mazo golpeó una vez. La gente comenzó a ponerse de pie. Los susurros llenaron la sala. Al otro lado de la sala del tribunal, mi madre finalmente me miró directamente. Sus ojos estaban húmedos, confundidos y llenos de algo más también, arrepentimiento. La sala del tribunal se vació lentamente durante el receso. Los jurados fueron escoltados primero, llevados en silencio por el alguacil. Los abogados recogieron sus papeles. Los periodistas susurraron entre sí cerca de las puertas del pasillo. Yo permanecí sentada. 21 años en la Armada me habían enseñado algo importante sobre momentos como este. Cuando todo a tu alrededor comienza a moverse rápidamente, lo mejor que puedes hacer es quedarte quieta. Al otro lado de la sala, Daniel estaba de pie junto a su abogado, hablando en susurros intensos y apresurados. Su compostura había desaparecido por completo ahora. La pulcra confianza ejecutiva que solía vestir como una armadura se había resquebrajado por completo. Lo observé por un momento, no con ira, solo con una extraña claridad. Daniel siempre había sido ambicioso. Incluso de niños, se podía ver en la forma en que observaba a la gente, estudiándolos, calculando lo que sabían, lo que tenían. Mi abuelo solía decir que la ambición era algo útil, siempre y cuando se mantuviera honesta. En algún momento del camino, Daniel había perdido ese límite. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron de nuevo. El alguacil llamó a todos a entrar. La corte reanuda la sesión. La gente regresó a sus asientos. Los jurados entraron en silencio, evitando el contacto visual con los abogados. El juez ocupó su lugar detrás del estrado y se ajustó las gafas mientras revisaba las nuevas pruebas que se le habían presentado. La sala se sumió en el silencio. Finalmente, levantó la vista. Después de revisar los materiales presentados durante el receso, dijo, el tribunal tiene serias preocupaciones con respecto a la autenticidad de los registros financieros presentados anteriormente contra la señorita Carter. Un ligero murmullo se extendió por la sala. El juez continuó, la evidencia proporcionada por el señor Reynolds y los investigadores federales indica que los registros de autorización digital asociados con la supuesta transferencia de acciones pueden haber sido falsificados. Hizo una pausa. Luego su mirada se dirigió hacia Daniel. Específicamente, los registros sugieren un uso no autorizado de las credenciales de la señorita Carter a través de un servidor espejo externo. El abogado de Daniel se puso de pie rápidamente. Su señoría, siéntese, abogado. La voz del juez era tranquila pero firme. Este tribunal no ha terminado. Daniel se sentó lentamente de nuevo en su silla. El juez se volvió hacia la fiscalía. Dada la nueva evidencia, ¿tiene el gobierno la intención de proceder con los cargos contra la señorita Carter? El fiscal se puso de pie. Por primera vez desde que comenzó el juicio, su tono había cambiado. Su señoría, basándonos en la información ahora disponible, el gobierno cree que los cargos contra la señorita Carter deben ser desestimados. Mi abogado exhaló en voz baja a mi lado. El juez asintió una vez. Así se ordena. Levantó el mazo. Los cargos contra Emily Carter quedan desestimados. El sonido del mazo resonó en la sala del tribunal. Así, sin más. 6 meses de acusaciones desaparecieron en un solo momento. Pero el juez no había terminado. Volvió a mirar a los investigadores federales. Caballeros, dijo, si desean continuar con la investigación sobre el señor Daniel Carter, este tribunal cooperará plenamente. Uno de los investigadores asintió.
Daniel se levantó bruscamente. Esto es una locura, dijo, su voz quebrándose ligeramente. No pueden simplemente culparme a mí. Pero nadie respondió. Porque la verdad ya estaba a la vista. Los investigadores se le acercaron con calma. Señor Carter, dijo uno de ellos en voz baja, nos gustaría hacerle algunas preguntas. Daniel miró alrededor de la sala del tribunal. Por un momento, sus ojos se encontraron con los míos de nuevo, pero ya no había confianza allí, solo incredulidad y miedo. Lo escoltaron por la puerta lateral. La sala volvió a quedar en silencio. El juez recogió sus papeles. La sesión ha terminado. El mazo golpeó una última vez. La gente comenzó a irse, pero yo permanecí sentada porque todavía había algo que tenía que enfrentar. Lentamente, mis padres se levantaron de su banco. Dudaron. Luego caminaron hacia mí. Mi padre parecía más viejo que esa mañana. Sus hombros parecían más pesados de alguna manera. Mi madre lo tomó del brazo mientras se acercaban a la mesa de la defensa. Por un momento, ninguno de nosotros habló. Finalmente, mi padre se aclaró la garganta. ¿Emily? Su voz flaqueó. Yo. No sabíamos. Estudié su rostro con atención. El hombre que me enseñó disciplina. El hombre que se mantuvo orgulloso cuando me gradué del entrenamiento de oficiales de la Armada. Ahora parecía alguien que cargaba un peso que no podía soltar. Pensamos que nos habías traicionado, dijo en voz baja. Mi madre se secó los ojos. Daniel nos mostró los documentos, dijo. Parecían reales. Asentí lentamente. Lo sé. No quedaba ira en mí. La ira se había quemado meses antes. Todo lo que quedaba era algo más tranquilo, comprensión. Porque mis padres no habían intentado destruirme. Habían estado asustados, confundidos, manipulados. Y el tiempo había empeorado las cosas. 20 años de mi carrera militar me habían mantenido lejos de casa más de lo que me di cuenta. La distancia tiene una forma de crear silencio, y el silencio da espacio a las mentiras para crecer. Mi padre bajó la mirada al suelo. Debería haberte llamado primero, dijo, antes de ir a los investigadores. Quizás, respondí suavemente. Volvió a levantar la vista. ¿No estás enfadada? Pensé en eso por un momento. Luego negué con la cabeza. No. Porque la verdad era simple. Los errores familiares duelen, pero también revelan algo importante, si la gente está dispuesta a enfrentar la verdad una vez que aparece. Mi madre extendió la mano y tomó la mía. Lo sentimos mucho, Emily. Su voz tembló. Por un momento, la sala del tribunal se desvaneció a nuestro alrededor. Los periodistas, los abogados, los jurados recogiendo sus pertenencias. Nada de eso importaba. Le apreté la mano suavemente. Ya pasó, dije. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que aún quedaba algo por delante. Porque la justicia solo había resuelto el problema legal. Sanar a la familia llevaría un poco más de tiempo. El pasillo del tribunal estaba más silencioso de lo que esperaba. La mayoría de los reporteros ya se habían apresurado afuera para perseguir la noticia más importante, Daniel Carter, el escándalo financiero, la investigación federal que probablemente seguiría. Pero yo no estaba pensando en los titulares. A los 62 años, uno empieza a entender algo de la vida. Los momentos más ruidosos no siempre son los que más importan. A veces son los tranquilos los que se quedan contigo. Mis padres y yo caminamos lentamente por el largo pasillo juntos. Los viejos suelos del tribunal crujían bajo nuestros pasos como siempre lo hacen los edificios antiguos. Durante unos minutos, ninguno de nosotros habló. Fuera de las altas ventanas, el sol de la tarde había comenzado a ponerse más bajo en el cielo. Los árboles al otro lado de la calle se estaban volviendo de ese color naranja intenso que solo se ve en Virginia a principios de otoño. Finalmente, mi padre dejó de caminar. Emily, dijo. Su voz sonaba cansada. Me volví para mirarlo. Por un momento, se quedó allí,
estudiándome el rostro como si tratara de entender a la hija que creyó haber perdido. Debería haber confiado en ti, dijo en voz baja. Esas palabras tenían más peso que todo el juicio. Pude ver el arrepentimiento en sus ojos. Y algo más también, miedo. No miedo a la ley o a la investigación. Miedo de que quizás el daño entre nosotros no pudiera repararse. Mi madre se acercó. Dejamos que alguien se interpusiera entre nosotros, dijo suavemente. Deberíamos haberlo sabido mejor. Pensé en eso, en lo fácil que es para los malentendidos crecer cuando la gente deja de hablar entre sí. Mis años en la Armada me habían enseñado disciplina y paciencia. Pero también me habían alejado mucho de casa. Largos despliegues, años en el extranjero, días festivos perdidos, llamadas telefónicas en lugar de visitas. Mirando hacia atrás, me di cuenta de algo que no había notado antes. La distancia crea silencio, y el silencio deja espacio para la duda. Daniel simplemente había entrado en ese silencio y lo había llenado de mentiras. Debería haber vuelto a casa más a menudo, dije finalmente. Mi padre negó con la cabeza. No, respondió con firmeza. Serviste a tu país. Eso es algo de lo que siempre hemos estado orgullosos. Por primera vez ese día, vi una mirada familiar de vuelta en su rostro, el mismo orgullo que tenía cuando me fui para el campamento de entrenamiento hace tantos años. El mismo orgullo que sintió cuando me puse mi insignia de oficial. Salimos juntos. El aire fresco se sentía diferente después de horas dentro de la sala del tribunal. Mi madre miró hacia el estacionamiento, luego me volvió a mirar. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Sonreí ligeramente. Bueno, dije, primero me voy a casa. ¿A casa dónde?, preguntó mi padre. Annapolis. Mi pequeña casa cerca del agua de repente sonó muy atractiva después del caos de los últimos 6 meses. Él asintió lentamente. Luego me sorprendió. Después de eso, dijo, tal vez vengas a cenar este fin de semana. La forma en que lo dijo se sintió casi tímida, como un hombre pidiendo permiso en lugar de dar una orden. Entendí lo que realmente preguntaba. No sobre la cena, sino sobre empezar de nuevo. Me gustaría, dije. Mi madre me apretó el brazo. Bien, susurró. Nos quedamos allí un momento más. 3 personas que casi se habían perdido, no por odio, sino por miedo y malentendidos. La investigación sobre Daniel continuaría durante meses. Los casos federales llevan tiempo. Habría audiencias, auditorías financieras y largos procesos legales. Pero esa parte de la historia ya no me pertenecía. Lo que importaba ahora era algo mucho más simple, la familia. Unas semanas después, conduje hasta la casa de mis padres para esa cena. La misma casa donde había crecido. El mismo porche donde mi padre una vez me enseñó a arreglar una antena de radio rota. Cenamos despacio esa noche. Comida sencilla, pollo asado, judías verdes, puré de patatas, nada sofisticado, pero la conversación se sintió honesta. Mi padre admitió algo durante el postre. Dejé que el negocio se complicara demasiado, dijo. Debería haber hecho más preguntas. Asentí. La mayoría de los problemas comienzan cuando la gente deja de hacer preguntas. Se rió suavemente. Eso suena a algo que habría dicho tu abuelo. Hablamos también de la empresa. La junta ya había comenzado a reestructurar el liderazgo después del escándalo. La gestión profesional se haría cargo de las operaciones diarias. Mis padres finalmente se jubilarían. Y yo, no tenía ningún interés en dirigir una corporación de miles de millones de dólares. Después de 2 décadas en inteligencia militar, sabía qué tipo de vida quería. Algo más tranquilo, algo honesto. Unas semanas después, comencé a trabajar como voluntaria en un centro local de veteranos en Annapolis, ayudando a los militares más jóvenes a hacer la transición a la vida civil. Se sentía bien. A veces me preguntaban sobre mi pasado, sobre la Armada, sobre el trabajo de inteligencia, sobre el juicio. Normalmente les decía lo mismo. La vida pondrá a prueba tu paciencia, les decía. Pero la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Y cuando lo hace,
Tienes que decidir si te aferras a la ira o eliges el perdón. Porque la venganza puede ganar un momento. Pero el perdón reconstruye toda una vida. Si esta historia te ha conmovido, si te ha recordado a alguien a quien quieres, tómate un momento hoy y ponte en contacto con esa persona. A veces una simple conversación puede evitar años de malentendidos. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias sobre la vida, la verdad y las segundas oportunidades, no dudes en compartir esta historia o seguir para la próxima. Hasta entonces, cuida a las personas que importan porque al final, eso es lo que perdura.